La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que es una secuela de la cuarentena. Yo soy Víctor y como cada semana desde hace ya un rato, dices tú, que no estábamos aquí, estoy acompañado por dos personas, como siempre, su tío Alejandro. ¿Cómo te va? ¿Sobreviviendo? Mira, eso es lo primero, sobrevivimos. Andamos, dices. Medio andamos, pero hemos vuelto. Para una segunda temporada que algunos pidieron, otros nos creían que ya se había acabado el proyecto. Dijeron, qué bueno que se acabó este proyecto. Pues no. Fíjate. Y como lo dices bien, hoy nos acompaña alguien más, abriendo aquí la temporada a lo grande. Nos acompaña la grandiosa. La única. La más experta. La inigualable, dices tú. Así es, ella, solo ella. La más ella. La elegida. The chosen one. Fíjate, sí es. La psicóloga. La psicologísima. La psicologísima. Carla Uramo. Hola. Pues muchas gracias, el halago de verdad que me hayan invitado. Y la comodidad. Gracias por invitarme a esta nueva temporada. Jamás pensamos que esto iba a llegar tan lejos, pero aquí andamos. Jamás pensamos que iba a dividirse por temporadas primero, dices tú. Exacto. Cuando ahí nosotros íbamos a andar pensando, pero sí cierto. Usted, si nos sigue en redes sociales, pues ya sabe que tuvimos una pausa. Tal vez no sabe por qué, tal vez sí. Si nos conoce, pues seguramente sí. Si no, usted no sabe. Y pues eso nos obligó a tener que sí, la vacación de grabar, la vacación del podcast. Y pues ya, como pasó mucho tiempo, dijimos vamos a fingir que esto fue un cierre de temporada y vamos a empezar con una segunda temporada. La vacación forzada. Y sin paga. Sobre todo, fíjate. Y para eso nos acompaña Carla, que aparte de ser la única, la inigualable, la más ella, todo lo que ya se comentó, pues también para hablar un poco del tema del día de hoy, que es psicología y COVID, dices tú. Psicología y COVID. Y la COVID. ¿Quieres comentarnos por qué nos fuimos de vacaciones? ¿Quieres hablar al respecto? ¿Tocar este tema sensible? El tema sensible es, como pudieron darse cuenta por algunos estados a los que sí nos siguen, el tiempo por el cual dejamos de grabar fue extenso. Más bien, el tiempo que dejamos de grabar fue extenso y esto tenía que ver porque justo nos dio COVID. Nos contagiamos de la COVID, fíjate, sí. O sea, nosotros dos en particular, en este proceso, dices. Y a tu tía también ya le había dado antes, ¿no? Exacto, pero no tan grave como ustedes. Yo no estuve a punto de morir como ustedes. Y fíjate, con conducta de riesgo, dices, nosotros ahí contagiándonos de la COVID, claro que sí. Lo que explicaría si de ratito ven que se nos va la voz, que aquí nos empieza a dar un ataque respiratorio. Exactamente. Mira, es por esto. Entiéndanos. Ténganos paciencia. Exactamente. Uno dijo, primero tengo que hablar mucho bien para grabar, dices, por eso nos tardamos. Pero bueno, obviamente no vamos a hablar, vamos viendo, de la experiencia personal, la experiencia anecdótica, sino más bien como de, pues, ¿qué tiene que ver el contexto de la enfermedad, el contexto de la pandemia, dices, en cuanto a la psicología? Yo estoy, fíjate, ya se me fue la voz, pero por otras razones, lo estoy notando en este momento. ¿Qué razones? Andar gritando básicamente todo el día, estar hable y hable. Muy bien. Pero bueno, con esto entonces, obviamente no nos vamos a poner a hablar de qué es el COVID, qué es la COVID, qué es el SARS-CoV-2, ya sabemos, estamos hartos de esa información. Pero podemos comenzar hablando pues de las secuelas, dices, de lo que se ha visto en las secuelas y el síndrome post-COVID. ¿Qué onda con eso? ¿Qué han visto? ¿Qué han leído? ¿Qué saben al respecto? ¿Qué está pasando? Cuéntanos, Carlita.
Bueno, pues ya nada que ya no sepamos, que no nos estén bombardeando por todas las redes o la televisión o la radio. Pero son todos estos síntomas que suelen presentar la mayoría de las personas, a lo mejor en diferente intensidad, pero pues son las usuales: temperatura, tos, dificultad para respirar, cansancio, dificultad también para realizar las actividades cotidianas que antes se nos hacían más sencillas y que ahora es mucho más complicado realizar. Pues en general, ¿no? Son como las más presentes. Si no se me escapa ninguna, si no ahí vamos viendo, dice. Ajá. En general, pues bueno, podríamos entender que las secuelas van a ocurrir sin que necesariamente se conforme un síndrome post-COVID, ¿no? Uh-huh. Que también la literatura podría tener ahí ciertas inconcordancias sobre lo que es el síndrome post-COVID, asumiendo que parecería, o se asume, o vamos a fingir que es una nueva entidad patológica, dices tú, que vamos viendo. La literatura no es clara al respecto, ¿no? Pero el manejo de las secuelas o la presencia de las secuelas pues nos puede impactar en diferentes áreas. Actualmente sabemos que podríamos tener, por ejemplo, esto que tus tíos, los epidemiólogos, le llaman síndrome post-COVID, pues podrían ser las secuelas de corte respiratorio, como ya dijo Carla, las de corte cardiovascular, el cora, fíjate, secuelas a nivel renal, secuelas a nivel neurológico y a nivel psicológico, ¿no? Que obviamente lo que nos compete de todo esto pues son las secuelas a nivel psicológico. Claro. Hay, por ejemplo, algo que es importante mencionar, a ver, si vamos a decirlo así, se ha visto que pareciera que el enfermarte te deja, obviamente, secuelas a nivel médico, a nivel físico, ¿no? Porque pues sí, se altera el organismo, es un patógeno y pues tiene todo el sentido, ¿no? Pero a nivel psicológico se está, lo que dicen las malas lenguas, dices tú, es que también tiene un impacto a nivel psicológico que se asocia o que se vincula inevitablemente a las secuelas neurológicas, que no necesariamente, y de eso es como de lo que vamos a discutir un poco. Sí hay un cambio biológico, pero también hay un cambio contextual. Claro. Y ahí es en donde vamos a ver la parte psicológica. Muy bien. ¿Con qué te gustaría que empezáramos entonces, Carlita? Pues yo creo que es importante mencionar, ¿no? Simplemente como el cambio del contexto de una persona que es diagnosticada con COVID implica un distanciamiento social, un aislamiento, el estar encerrado en un cuarto, en una casa, y obviamente esto va a implicar que vas a distanciarte de todas las personas que son importantes para ti o que son cercanas, ¿no? Uh-huh. Y esto es un impacto psicológico muy importante porque básicamente es en todas las áreas, en la área social, en el área laboral, en el área familiar, exactamente, y esto por sí mismo va a implicar que te distancies del contacto que implica estar con estas personas, ¿no? El contacto reforzante a lo mejor. Y pues sí, ya desde ahí el empezar a lo mejor a percibirnos como en esta situación de soledad, en esta situación de tristeza a lo mejor. Entonces sí implica un cambio radical, un cambio importante. Y entender pues que es normal que al tener este cambio de contexto, pues también tenga un impacto en nuestra propia psicología. Y que este cambio de contexto incluso viene antes de que te enfermes siquiera. Uh-huh. Es decir, desde el momento en el que nosotros comenzamos con una cuarentena, hace ya más de un año. Que no duró 40 días. Iba a durar 40 meses, es lo que no sabes. ¿Cómo te ves? ¿Qué? Bien. Mira, para allá vamos. Pero estamos hablando de cambio en tu rutina. Uh-huh. La pérdida de contacto con un montonal de cosas. Uh-huh. El tener que adaptarte a un nuevo contexto. Entonces, esto iba a tener consecuencias de cualquier tipo, aún si no te enfermas. Obviamente, ya que te enfermas, tienes que atravesar todo otro proceso que van a tener otras consecuencias o intensificar las que ya estaban. Eso también es como importante tenerlo claro, porque recordemos que siempre aquí hablamos de los niveles de análisis,
que la enfermedad y el contexto pues atraviesa diferentes niveles de análisis. Uno, o el más directo, pues sería el biológico, ¿no? Que te enfermes obviamente va a alterar la parte biológica y eso puede llegar a incidir en ciertos procesos de aprendizaje o en ciertos procesos psicológicos que pues van a modificar ahí alguna cuestión de tu funcionamiento psicológico, ¿no? Por origen biológico, por así decirlo. Pero no solo eso, o no exclusivamente eso. De hecho, podríamos ver que el cambio de ambiente, el cambio de contexto, que es esto que acaban de comentar, pues tiene a lo mejor un mayor peso en el cambio de lo psicológico, o en el cambio de las respuestas a nivel psicológico. Esto, por ejemplo, es importante entenderlo porque si cambia nuestro ambiente, inevitablemente va a cambiar nuestra psicología, los aspectos asociados a ello, por principios de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto pues nos puede traer, yo no sé si llamarle secuelas psicológicas, porque tampoco me queda como tan claro a qué nos podemos referir con secuelas porque al final de cuentas son nuevas formas de respuesta que nos implican una adaptación a estos cambios ambientales, ¿no? Que anuncio, más adelante vamos a grabar algo de los principios de aprendizaje. Claro que sí. Spoiler. Se los anuncio. It's coming. Ya veremos. Pero sí, es cierto como... esos principios pues inevitablemente también van a ocurrir en este contexto. Ustedes identifican como específicamente, ya ahora sí en su experiencia anecdótica dices, secuelas particulares o respuestas, quiero decir patrones de respuesta asociados a la experiencia de la enfermedad. Voy a cambiar los términos. Ok, sí, efectivamente, hay muchos cambios con respecto a lo mejor simplemente a la evaluación del contexto, ¿no? A la evaluación en sí misma por el padecimiento como tal. No lo sé, pudiera a lo mejor decir que gracias e incluso antes, ¿no? Antes de tener el diagnóstico empezaba pues a tener el temor de que pudiese estar enferma, ¿no? Y todas las posibles consecuencias de esto, ¿no? El primero a lo mejor el tratar de recordar en qué momento me contagié, si fui irresponsable y que viene entonces la culpa, ¿no? Posteriormente a eso, la responsabilidad que a lo mejor yo empezaba a notar en mi persona con respecto a la relación con mis papás o con mi familia y la posibilidad a lo mejor de contagiarlos. El crear posibles escenarios de a lo mejor no voy a poder afrontar esta enfermedad, este padecimiento. Y bueno, de ahí en adelante, ya el diagnóstico como tal, pues mal también, el recibirlo con mucha preocupación, con mucha tristeza, efectivamente, ahora sí... se corrobora la se corrobora, exacto, y pues el miedo aumenta, el temor aumenta, la preocupación aumenta, la culpa aumenta. Y a partir de ahí empieza una nueva adaptación, a lo mejor a la situación también, el que ahora tenga que aislarme, tenga que distanciarme de mi familia, básicamente el temor incluso a hablar con ellos, el acercarme siquiera un poco a ellos también era como de no, prefiero que toda esta situación recaiga en lo que sea que me pase a mí que en lugar que le pase a mi familia. La preocupación en sí de mi misma familia por lo que me ocurría también era como que tenía los peores escenarios y que ver esa preocupación en ellos también implicaba en mí un impacto importante. ¿No? Pues hay muchísimo, yo creo, mucha información, pero sí es algo es como lo que identificas ahorita más. Como más presente, ¿no? Ok. Bien, como bien lo dices, pues sí es un cúmulo de información el que podríamos estar dando aquí de anécdota por anécdota, pero en general bien, como toda esta alteración emocional. Así es como, lo primero, porque de aquí que si mi crisis de angustia de repente, todo el nivel de estrés altísimo, mira, cuánta cosa con todo este proceso de traumatización, claro que sí. Y fíjate si sí. Sí, aparte como también todo este proceso con la pérdida de todo tipo, o sea que si en particular yo
ustedes me conocen, me la vivo hablando. Entonces, al tener de repente esta dificultad para respirar, consecuentemente dificultad para hablar, me aíslo, y no solo me aíslo, sino, o sea, no solamente en un espacio físico, sino también de mi interacción con otros. Porque también por el cansancio que produce, el desgaste que produce, mira, ni por WhatsApp me ponía yo, claro que no. Sí. Entonces son como cositas que al menos en mi experiencia fueron de las que percibo mayor deterioro. Okay. Mira, ya por ahí ocurrieron otras cosas tangenciales que mira. Más circunstanciales. Más circunstanciales, pero que en mi caso particular pues ocurrieron a la par. Entonces hay secuelas que ya no sé ni de qué son. Secuelas de vivir, dice, de Secuelas de vida. vivir. Ay, no. Claro. El síndrome posvida, básicamente. Yo a estas alturas ya soy el pollito de colores Ah, en las manos de este niño de 3 años llamado vida. la enfermedad llamada vida, dice. Fíjate. Pero sí pasa. Con esto, por ejemplo, es importante identificar a lo mejor cuadros, no sé si llamarle cuadros, pero cuadros que se han establecido en la literatura, ¿no? Como aspectos que nos indican algunas investigaciones más de corte epidemiológico en torno a las características psicológicas de la enfermedad, que obviamente van a variar dependiendo del nivel de la gravedad del cuadro, si hubo hospitalización o no, o como... A ver. ¿Y tu anécdota? Fíjate. Eres el que más se murió. ¿Y tu anécdota? Yo aquí, después de la muerte, dices. Yo aquí ando. Sí. Yo evitando, claro que sí. Es que estaba pensando justo en eso. Mientras yo hablaba, dije, ¿de qué estábamos hablando? Entonces, primera secuela, inatención. Tu tío Claro. quedó tonto, quedó torpe. Súper sí. Por ejemplo, en este caso, o bueno, en mi caso, hubo ahí una situación de que si el oxígeno, que si ocupas estar conectado en oxígeno, varias semanas. Y, el aislamiento, o sea, todo lo que allí acaban de comentar, pero uno de los aspectos que yo noté más era la desatención, que no sé si llamarle así, alteraciones cognitivas, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, problemas de memoria, confusión, desorientación, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que al final, en mi caso, incidían mucho como en la ansiedad, en la angustia, de saber qué estaba pasando, así como de, ¿qué día es hoy, queridos? Cuéntenme, ¿qué está pasando? ¿Qué hora es? Este tipo de situaciones, ¿no? Sí. También porque en su mayoría, pues yo me la pasé dormido varios días, ¿no? O sea, muchas horas al día, quiero decir. Entonces era como de, me despierto con cierta luz y ya pasó otro día, o no lo sé, o varia desorientación. De esos días que ni te acuerdas si pasaron o no. Básicamente. Y, como toda esa situación, pues sí, de confusión en su mayoría, ¿no? También pude como identificar esta parte de la angustia, el ataque de pánico que le llaman, pero obviamente es como por una cuestión de, no puedes respirar, o de repente viene ahí una crisis, o crisis de respiratoria, quiero decir. Entonces, como ese tipo de circunstancias que obviamente te van generando sí, ya lo puedo decir, un condicionamiento clásico específicamente. Entonces, pues es como, se siente como cuando me han dado ataques de pánico, pero resulta que en realidad sí me estoy ahogando, ¿no? Entonces, eso pues evidentemente va generando como esta asociación entre la respuesta y demás. En general creo que es eso. En la parte, por ejemplo, del aislamiento, creo que a mí no me pegó tanto porque normalmente yo vivo solo, por ejemplo, yo estoy aislado y soy feliz. Don Topo dice. Soy el más ermitaño. Entonces, pues para mí era más cómodo, ¿no? De hecho, ya más bien cuando tuve contacto con mi familia, que fue como de, no, aléjense, se van a contagiar. Y mira, no me hicieron caso, ahí van. Entonces, creo que fue más como esa situación, ¿no? También de la misma... vamos a decir que la mayor preocupación era que no se contagie nadie. Ya luego que se contagiaron dije, ay, pues miren ya, bendiciones, aquí andamos. Pero podría ser más como esas las cosas que yo identifico en esta experiencia. Que léala pronto en mi libro autobiográfico, por ahí va a estar. Claro que sí. Ahora sí, dicho eso, los aspectos que tenemos como más de corte epidemiológico, ¿no? Ya no tanto la parte anecdótica, dices, sino lo que la ciencia, bueno, vemos, andan diciendo por ahí. ¿Cuáles son estos cuadros, estas secuelas, estos, sí, cuadros, patrones que se han visto?
Pues yo autodiagnosticándome, claro que sí, es esta, voy a decir arritmia, ¿no? Intensidad del ritmo cardíaco. Uh-huh. Al caminar incluso en tal vez sin tanta... agitación. Ajá, sin tanto obstáculo a lo mejor y que Estás tampoco sentada, sea una dices. subida. Sí, empieza una dificultad para respirar también. Y es como de, a ver, todo está volviendo a empezar nuevamente, ¿no? Ustedes no lo notan, pero los tres estamos sudando y súper agitados. Sí. Cierto. Somos unos pug. Exactamente. Sí, la inatención también, ya de por sí, ya uno tenía el problema de la atención, ahora viene a magnificarse. Uh-huh. Al que se nos va de repente la situación en la que estamos y el volver a preguntar o a cuestionarme, a ver, ¿en qué me quedé? ¿De qué estábamos hablando, no? A ver qué otra más presente. Pues en particular con todo esto, pero a nivel psicológico, pues en sí toda la ansiedad para arriba. Que si tu trastorno de angustia, dices tú. Ajá. Y es que como ya lo comentábamos, pues sí, creo que estos cuadros aparecen desde que estás enfermo. Sí. Pero ya como secuela, pues sí. Uh-huh. ¿Cómo nos platicas esto? Está pensando. Estoy pensando porque... Porque no estaba poniendo atención. Bueno, ajá, te porque estoy diciendo secuelas. que tengo una secuela, hijo. ¿Cómo te atreves? Sí. Pero es que ocurre, ¿no? Que también una de las preocupaciones constantes es exactamente el regresar, ¿no? No como tal al padecimiento, pero sí a la dificultad para recuperarte ya de ciertas enfermedades que a lo mejor no están asociadas con, pero que ya te enfermas por la temporada del verano y todo esto, de la garganta, del estómago, y que sí se nota más voy a decir el deterioro y la dificultad de tu sistema inmunológico para poder salir de esta enfermedad. Ajá, como más, voy a decir predisposición, precisamente por el nivel de las defensas de tu cuerpo para poder salir de ciertas enfermedades ya más ordinarias, voy a decir, más comunes. Así o sea, de alguna manera es como que se sabe que hay una vulnerabilidad inmunológica, ¿no? Pero que aparte a nivel psicológico es como una angustia de que te vuelvas a enfermar, ¿no? O que te pegue más fuerte cualquier otra enfermedad común. Sí. Entonces, podríamos tener como altos niveles de estrés, la ansiedad, comportamientos evitativos, o sea, como una serie de cosas que pudieron haberse adquirido durante la enfermedad, psicológicamente hablando, y que ya más bien se mantienen después de... Y todo lo somático. Y todo lo somático, exactamente. ¿Qué ahí qué pasa? Cuéntanos. Que si tu tantito dolor en la garganta y ya me volvió a dar. Claro que sí, me voy a morir porque ya una segunda vuelta no la aguanto. O como toda esta parte, ¿no? De las mismas secuelas físicas, como el ritmo cardíaco y la respiración, y es como de, no puedo respirar, y otro. Lo cual, mira, también favorece a estos ataques de pánico. Sí. Claro que sí. O sea, al final de cuentas, es como que durante el proceso podríamos tener ciertos, pues sí, aprendizajes que pues son, o sea, están ocurriendo por la propia enfermedad y que ya más bien después de la enfermedad ya no tienen una... bueno, sí, pueden tener un origen biológico todavía, porque pues secuelas médicas, pero pareciera que tienen un impacto más fuerte a nivel psicológico, ¿no? O sea, les ponemos más atención, somos tal vez más sensibles a ello. Ahí, dependiendo del principio de aprendizaje que usted considere, pues ya podríamos ir viendo. De los cuales no hemos hablado, sí, cierto. Voy a detenerme con ese tema en este momento. No te detengas, porque así cuando grabemos aquel les vamos a decir regresen. Regresen, sí, es cierto. Doble vista. Toda doble la vista razón. Marketing orgánico, claro que sí. Y hablando de marketing orgánico, recuerden que ustedes nos pueden seguir en las redes sociales como La Ciencia del Depende. Es correcto que si en tu Facebook, que si en tu Instagram, ya tenemos Twitter, no hemos publicado nada, pero ahí ya está. Y tenemos TikTok, fíjate, ya
Secuela del COVID, claro que sí. Abrimos una cuenta de TikTok. Y para hacerlo más orgánico, recuerda que si necesitas atención psicológica, nos puedes encontrar como Comunidad Seinser en Facebook y Seinser Morelia en Instagram. Es correcto. Usted no se esperaba este comercial y ya lo escuchó. Fíjese, sí. Ya no va a venir al final, también eso es una ventaja. Entonces sí, si usted a lo mejor tuvo el COVID, fíjate, si usted tuvo el COVID y necesita la atención psicológica, cree que necesita la atención psicológica, contáctenos y ahí va a tener su tratamiento basado en evidencia para los problemas psicológicos que tenga presentes. Bien, y con esto es importante entonces hablar acerca de la patologización de la pandemia. Ya que vamos para allá, ya que les estamos ofreciendo atención psicológica, de una vez hay que hablar de este tema. Muy bien. Con eso, digo, ya más allá de la enfermedad, de las secuelas y demás, la propia pandemia, si se acuerdan, desde el inicio estuvo como generando predicciones, voy a decir, vacías también voy a decir, sobre lo que iba a impactar en la salud mental de básicamente todo el mundo, ¿no? Entonces empezó a predecir que la pandemia como tal fue un evento de gran magnitud que nos iba a provocar, que si trastornos depresivos, que si estrés postraumático, que si problemas de ansiedad, que si incremento en el riesgo de suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí, que evidentemente ha ocurrido, pero no como por una condición de corte psicopatológico, ¿no? Es decir, seguramente se acuerdan, por ahí de abril del año pasado se hablaba de tu síndrome de la cabaña. Es que si te confinas y te guardas, entonces va a pasar esto y va a haber depresión y entonces se empezó como a patologizar las respuestas naturales que íbamos a tener por pues no salir, ¿no? Por tener un confinamiento de este tipo en todas nuestras áreas de funcionamiento. Obviamente sí sí existen estos elementos o tiene sentido que existan y concuerdan con la parte de la enfermedad. Por ejemplo, las personas que han sido hospitalizadas, se ha visto que sí, va a haber un trastorno de estrés postraumático porque al final de cuentas es un evento que amenaza la vida, ¿no? Y que a lo mejor el estar reviviendo las sensaciones, el estar reviviendo que otra persona se enferma, alguien cercano, o sea, ese tipo de cositas, pues obviamente mantienen un problema de este tipo, ¿no? Pero también es natural, pues, al contexto. No es como que ya por la pandemia se genera un nuevo trastorno mental. O sea, no puede ocurrir de esa manera. Si hay problemas psicológicos, es porque hay un cambio en el ambiente, en el contexto. Y obviamente una pandemia, pues, nos cambia el contexto a todos. Y es como les decíamos hace rato, es normal que haya un cambio. Es normal que lo que haya implicado, pues, nos genere cosas. Uh-huh. Y que no por esto le tenemos que de nuevo etiquetar con estás enfermo de otra cosa. Ahora, ¿tienes ya el síndrome de la cabaña? Estoy harto de ese síndrome, entonces ve al psicólogo, pon tú. O sea, entonces, ese tipo de cositas, al final de cuentas, pues terminan estigmatizando un poco más las cuestiones de todo lo asociado a la salud mental. No sirven para nada, no tiene sentido que existan estas nuevas clasificaciones o denominaciones para hablar de algo que es natural. Y también esto, súper importante a nivel del psicólogo, no tendríamos por qué intervenir, por lo menos no en un sentido resolutivo en ese tipo de problemas, ¿no? Es decir, una cosa es que estés desarrollando problematización psicológica porque te enfermaste, y otra cosa es que tengas ciertos síntomas depresivos, por ejemplo, o ciertos problemitas con el manejo de estrés, o de la ansiedad, o lo que tú quieras, que son como consecuencia natural de la pandemia, del contexto. Del cambio de contexto. Del cambio. Entonces, yo como psicólogo, pues no lo puedo patologizar. Yo no puedo decir, claro que sí, ven a terapia para resolver eso. Porque, pues, ¿cómo lo vas a resolver? O sea, el ambiente va a seguir igual, por lo menos todavía un rato. Claro. Entonces, no es como que en realidad pudiéramos... Creo yo que no sería ético intervenir desde ahí, porque, pues, el contexto cambia. A lo mejor podemos dar más herramientas de afrontamiento, pero... yo no sé, habría que valorar si vale la pena o no. A menos de que tú seas de esos psicólogos antiéticos y digas, claro que sí, te voy a atender durante 4 o 5 años y vamos a aquí estar resolviendo todo hasta que lleguemos a tu infancia. Claro que sí. Fíjate, de mis tíos, esos tú sabes quiénes son, no vas a estar hablando. ¿Cómo te atreves? Pero sí es cierto.
Pues creo que es necesario, muy necesario enfatizar, ¿no? Que seamos completamente flexibles a esta situación de que es completamente común que si te estás distanciando de las personas que son importantes para ti, tus interacciones, que usualmente a las que estabas acostumbrado y eran altamente reforzantes, pues evidentemente si no estás en esto, probablemente haya una consecuencia, que es a lo mejor esta tristeza, esta percepción de estar solo, y esto como tal implica, no implica como tal tener un trastorno depresivo, ¿no? O síntomas como tal, sino que es algo que es algo esperable dentro de esta situación, al igual que a lo mejor estos síntomas asociados como a la ansiedad, pero no necesariamente tienen que ser un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces es importante que aprendamos, ¿no? A lo mejor a separar entre el etiquetar una serie de síntomas como un padecimiento como tal, o que es completamente normal tenerlos, o completamente normal tenerlos por la situación en la que se está viviendo. Entonces, paremos ya. Cese y desista, dices. Sí. Basta ya. Entender, pues, que no todo malestar psicológico es un problema psicológico. Fíjate, una playera que diga. Ármate una playera que diga, claro que sí. Póster. Yo te la compro. Fíjate, pero sí, es cierto. Para cerrar, ¿qué conclusión, qué recomendación, qué cita bíblica se les ocurre, piensan, consideran, contemplan para despedir este episodio? Querida, ya hice mucho tiempo para que le pensaras. Me vas a perdonar, pero yo ya hice mucho tiempo. ¿Qué? Y aquí viene la despedida de la elegida, de la única, la inigualable, ella, experta, inalcanzable, etérea. Aún no se me ocurre nada después de este tiempo, pero estamos haciendo más tiempo, Carla. Por si no fuera suficiente el tiempo, no le dijimos dónde nos puede escuchar. Usted nos puede escuchar en su YouTube, en su Spotify. Me faltan como 4, te voy a dar más, 4 para el tiempo, para que pienses tu conclusión. En el Google Podcast, en el Apple Podcast, en el Anchor y en el Overcast. Y ya, se me acabaron todos los recursos para darte tiempo. Ok, perfecto. Bueno, excelente. Dentro de esta situación también pues es importante a lo mejor enfatizar que tampoco significa que se quede ahí con a lo mejor estos síntomas que ya le están provocando algunos problemas, y que no se quede ahí solito como de, es normal y va a pasar, porque también es necesario evaluar, ¿no? Qué tanto ya está afectando su vida, y entonces es ahí cuando ya es necesario empezar a hacer algo al respecto, que entonces sí, buscar ayuda psicológica. Es tanto esta evaluación que hay que hacerse, tanto a la gravedad de lo que está ocurriendo y a las consecuencias de esto. Entonces, piénselo muy bien, piénseselo y haga algo, por favor. Es tanto evaluar que en las próximas emisiones vamos a tocar el tema de evaluación psicológica. Ella muy orgánica anda el día de hoy, claro que sí. Muy bien. Contigo, ¿qué ubicas como tu cierre? Voy a decir, como les dije hace ratito, no se etiqueten de más y tengan sus estrategias de autocuidado en todo sentido. Que si tu autocuidado psicológico, tu autocuidado físico también. Y para esto, igual de orgánico que la psicóloga Carla, les voy a decir que hay un episodio de autocuidado ya en este podcast. Sí, claro que sí. Vaya a verlo, búsquelo, es de la primera temporada, éxito rotundo con esa temporada, claro que sí. Y bueno, por último, pues miren, yo no agregaría nada en particular, probablemente verifiquemos nuestros recursos, creo que eso es importante. Podemos pasarla mal, sí, pero si tengo los recursos para pasarla mal, pues no necesariamente todo bien, pero funciona. Entonces, si veo que no los tengo, que ya no me está alcanzando, que me está sobrepasando, ahí sí, ya podríamos entonces buscar ayuda. Al final de cuentas, enfermarnos
al respecto de esto, ya sea leve, ya sea moderado, ya sea grave, sigue siendo un estresor psicosocial muy fuerte. Entonces, es importante que a lo mejor, si no es la ayuda psicológica, porque tal vez no se requiera, pues sí contactar con estas fuentes de autocuidado, ¿no? Que si tus amigos, que si tu familia, que si un hobby, que si, etcétera. Cualquier cosa que nos ayude como recursos de afrontamiento en este estresor particular. Contáctense con su hobbit, su elfo y su enano. Claro que Básicamente. sí. Fíjate, Algo el tenía primer que decir. chiste de este tipo, claro que sí. Inaugurando la segunda temporada. No van a parar, por chistes de este tipo no paramos. Y bueno, esto fue La Ciencia del Depende, primer episodio, segunda temporada. Aquí vamos a andar, claro que sí. El podcast, que de hecho es cierto, es una secuela de la cuarentena. Fíjate si sí es. Bye. Bye. Bye.